sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1579. ¿Cuál es tu meta? A diferencia de la máscara de barro que Pedro solía crear con su arma del alma, el disfraz que ahora usaba, proveniente de su habilidad, no desaparecía al recibir un golpe. Sin embargo, sí debía gastar sus células mutantes para mantener la apariencia, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Algunos miembros de la banda Behemoth corrieron afuera para revisar a su compañero, y unos segundos después lamentaron su destino con gritos. ¡Está muerto! Todo el restaurante giró a ver a Pedro. Algunos habían visto su cartel de recompensa. Otros no tenían idea de quién era, pero todos coincidían en algo. Ese hombre era fuerte. Matar a un miembro de un grupo de viajeros de rango AAA con un solo puñetazo era inaudito. Además, nadie había podido verlo moverse desde que fue incrustado en la pared. Y lo más inquietante, aquella extraña capacidad de curarse de huesos triturados como si nada. ¡Maldita sea! Si hubiera estado atento a mi alrededor, ni siquiera habría permitido que ese martillo me alcanzara. Ahora terminé herido. Debería seguir practicando el chi, como me dijo Diego. También me habría servido para proteger mi cuerpo. Pedro apretó la mandíbula, notando cómo Lucía lo miraba. Esperaba que ella se horrorizara al verlo sanar de forma tan antinatural como muchos lo hacían. Pero no, Lucía solo estaba con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Aunque no conozco a todos los Behemoths, no aceptarían a cualquiera en sus filas. Y él mató a uno con un solo golpe.
Lucía tragó saliva. No debo sorprenderme. Si Matías es un original, ¿entonces Pedro también es alguien de esa era? Pero no lo reconozco. ¿Cómo te atreves a matar a Rodeiro?, rugió otro hombre fornido, apuntando su arma hacia Pedro. Los behemoths parecían estar compuestos en su mayoría por gigantes musculosos que blandían armas colosales: hachas, martillos, espadones. Ustedes tres se han convertido en enemigos de los behemoths. Íbamos a capturarlos vivos. Pero ya no. Quien nos ayude tendrá parte de la recompensa. El resto, fuera de aquí. Al oír esto, muchos clientes salieron despavoridos para no verse envueltos en el combate. Sin embargo, otros viajeros, atraídos por la suma del cartel, se quedaron. Con el respaldo de una facción poderosa, no temían enfrentarse a alguien que acababa de matar a un behemoth. En total, había 10 behemoths en el lugar, pero con los demás grupos reunidos sumaban cerca de 30. Cuando la zona quedó despejada, un hombre enorme, de nombre Edu, desenvainó un hacha gigantesca y la lanzó hacia Lucía, la más cercana. Ella pensó que estaba demasiado lejos para alcanzarla, pero de todas formas alzó su lanza, lista para defenderse. Entonces el hacha comenzó a crecer de tamaño, cubriendo casi la mitad del restaurante. El viento que levantaba revelaba que no solo era grande, también era más pesada. Solo puedo bloquear este golpe con mi chi. Se preparó, pero el hachazo nunca llegó. Una mano había detenido el filo con 2 simples dedos. No te preocupes, dijo Pedro con calma. Me encargaron protegerte a ti y a Minnie. Mientras estén conmigo, nadie les hará daño. Lucía abrió los ojos sorprendida. En sus yemas brillaba un resplandor amarillo sólido. ¿Ese es chi? Pero puedo verlo. Nunca había visto el chi en una forma tan tangible. ¿Cuánta fuerza necesita para frenar esa arma? Un instante después, Pedro apretó con fuerza y partió la hoja del hacha como si fuera vidrio. Sujetó el mango con ambas manos y, antes de que Edu pudiera reaccionar, le arrebató el arma. El hacha empezó a encogerse, regresando a su tamaño normal, pero Pedro la blandió con un giro brutal. El golpe barrió a varios behemoths y viajeros cercanos. Sin importar qué armadura o habilidad usaran, fueron arrastrados y atravesaron la pared del restaurante. ¡Jeje! ¡El tío Pedro es fortísimo!, celebró Minnie, dando palmadas. Fuerte se queda corto, murmuró Lucía. Tiene curación anormal, un chi extraño y fuerza inhumana. Cualquiera de esas cosas lo haría un monstruo, pero él las tiene todas. Este hombre podría ser de los más poderosos del mundo, y está justo a mi lado. Los viajeros del segundo piso, listos para lanzarse, titubearon al ver la escena. Pedro salió caminando por el frente del edificio. Lucía lo siguió de inmediato con Minnie colgada de su mano. Pero se detuvo en seco. ¿Qué es esto? Las calles estaban repletas. Docenas, tal vez cientos de viajeros se agrupaban, en techos, ventanas y calzadas. No solo behemoths, también destacaban facciones reconocidas, todos con la misma intención. Antes de que pudieran hablar, Pedro cargó contra el primero de la fila y le destrozó el cráneo de un rodillazo. El cuerpo cayó, pero Pedro apoyó la mano en su rostro ensangrentado. «Levántate». El cadáver se irguió, obedeciendo. Un muerto caminando, con el cráneo aún hundido. «¡Mátenlos!», gritó alguien, y el ejército de viajeros se abalanzó sobre ellos. En la cueva, Diego y Jessica escucharon el reporte de un vampiro enmascarado. Varias facciones habían invadido el pueblo buscando recompensa, y no les importaba destruirlo todo. «¿Conoces a esas personas?», preguntó un vampiro rojo. «Sí», respondió Diego, serio. «No me preocupan ellos, sino por la masacre que puede venir». Los demás lo miraron como si exagerara. «Esas facciones son de alto nivel, Hannah. Si nos entrometemos, podríamos ser aniquilados. Debemos seguir con la misión», advirtió un vampiro. «¿Y qué misión es esa?», intervino Jessica, cortante. «¿Buscar el corazón rojo? Dijiste que su meta era convencer humanos para convertirse en vampiros. Pues salven a esas personas ahora mismo. Si muestran su poder, podrían ganarse la confianza de la gente mucho más fácil». Hubo un silencio incómodo, hasta que Hannah sonrió. «La chica nueva tiene razón. Habrá más facciones viniendo. Debemos salvar a los inocentes y mover la pelea lejos de aquí.
También intentaremos ayudar a tus amigos antes de que sea tarde. Sacó de su bolsillo 2 objetos, máscaras rojas, idénticas a las que usaban los vampiros rojos. Le entregó una a Jessica y otra a Diego. Por favor, pónganselas. Que todos sepan que los vampiros rojos fueron quienes los salvaron. Estas máscaras se convertirán en un símbolo. Diego sostuvo la suya. El recuerdo de cuando solía portar algo igual lo atravesó con un escalofrío. Lentamente la colocó sobre su rostro. Capítulo 1580. Proteger es una orden. Después de presenciar la escena frente a ella, decir que Lucía estaba sorprendida era quedarse corto. Había visto a un solo hombre enfrentarse a varios viajeros de alto rango al mismo tiempo. En ese instante, Pedro levantó a 4 de los hombres que había matado en el combate. Ordenó que 2 de ellos se mantuvieran cerca de Lucía y Minnie para protegerlas y evitar que se involucraran en la pelea, mientras que los otros 2 lo apoyarían a él directamente. Un fuerte estallido de energía helada vino desde su derecha, pero antes de que pudiera alcanzarlo, uno de sus vorápidos menores se interpuso, sacrificándose. Pedro no dudó. Destrozó el bloque de hielo que lo contenía y lanzó el trozo congelado contra el usuario de hielo en lo alto de un tejado. En el mismo segundo, corrió hacia otro hombre y lo pateó con tal fuerza que lo mandó volando contra un edificio, atravesando la pared. Nadie allí era más fuerte ni más rápido que Pedro. Sin embargo, la cantidad de viajeros presentes y su coordinación como facción eran un problema. ¡Ahora!, gritó uno de ellos. El suelo explotó bajo los pies de Pedro, levantando polvo y tierra que le bloqueaban la vista. Inmediatamente, los que tenían armas de largo alcance dispararon, y los que poseían habilidades a distancia lanzaron sus ataques hacia la nube. Era imposible esquivarlo todo, incluso con su velocidad, pero cuando el humo se disipó, Pedro sostenía a otro viajero por la cabeza, aplastándola solo con la fuerza de sus dedos. Al mismo tiempo, su cuerpo se regeneraba lentamente de los cortes recibidos. Dejó caer el cadáver y sacó de su brazo un proyectil de bestia que lo había atravesado. «Siempre protege la cabeza», murmuró para sí. «Menos mal que recordé esa regla. Esa flecha casi perfora por completo mi brazo». Lucía frunció el ceño. ¿Por qué alguien pondría una recompensa tan alta sobre ellos? Al principio pensé que era un error, pero no... El objetivo eran él y ese otro vampiro. Alguien conocía su fuerza real. En ese momento, un ataque de tierra derribó al vorápido que la custodiaba. Varias lanzas de roca surgieron bajo sus pies, y Lucía apenas logró saltar y esquivarlas, llevando consigo a Minnie. «¡Perdón!», gritó la pequeña, sintiéndose inútil. «No es tu culpa, Minnie. Es esta gente, cegada por la avaricia. Mira lo que han provocado», replicó Lucía, viendo a los inocentes heridos y a los comerciantes desesperados al ver sus negocios destruidos. Aún así, no había tiempo para compadecerse. Sujetando su lanza, lanzó un rayo contra un enemigo cercano. Una muralla de tierra se alzó para bloquearlo, pero en medio del trayecto el rayo cobró un segundo impulso, perforando el muro y atravesando el pecho del hombre, que cayó al suelo convulsionando. Siempre ha sido difícil para los usuarios de rayo enfrentarse a tierra. Tuve que usar mi chi para potenciarlo, pero no puedo gastar tanto o me agotaré. Antes de que pudiera reaccionar, Pedro la tomó bajo su brazo, mientras Lucía cargaba inconsciente a Minnie. Mi deber es protegerlas a las 2. Lo olvidé por un momento. Lo siento. Quizás pueda vencerlos a todos, pero ustedes son la prioridad», dijo Pedro con voz firme. Saltó hasta un tejado, buscando alejar el combate del centro del pueblo. Pero allí también los esperaban varios viajeros. Uno, con supervelocidad, se abalanzó sobre ellos con 2 dagas. Pedro saltó en el momento exacto. Le rompió el brazo con una patada, haciéndole soltar las armas, y al caer lo remató de un golpe al estómago que lo dejó escupiendo sangre. «¡Déjanos en el suelo! Así te será más fácil pelear», rogó Lucía. «Te cansarás si sigues cargándonos». «Yo no me canso», contestó Pedro, mientras corría entre ataques y proyectiles. Los tejados se partían bajo sus pisadas. Un muro invisible lo frenó, una habilidad de otro viajero, pero Pedro embistió con todo, rompiendo la barrera aunque su velocidad se redujo, y ahora estaban rodeados. «¡No hay manera! ¡Son demasiados! ¡Toma a la niña y vete!», gritó Lucía. «¡No!», rugió Pedro, estrechándola más fuerte,
como si la cargara en brazos de novia. Alzó la pierna y la estampó contra el suelo. Con un solo pisotón, derrumbó el techo entero del edificio, hundiéndolos con los escombros. Los viajeros esperaron entre las ruinas, pero sabían que aquel zombi podía salir de situaciones peores. Y no se equivocaban. Pedro emergió ensangrentado, con heridas en la cabeza, pero había protegido intactas a Lucía y Minnie. «¿Por qué haces todo esto por mí?», gritó Lucía, temblando. Nunca nadie la había resguardado de ese modo. «Porque mi amigo me lo pidió, y haré lo que me ordene, aunque me cueste la vida», respondió Pedro. Los viajeros aún no cedían. La batalla continuaba. Bien dichas esas palabras. «Y yo haría lo mismo por ti, amigo mío», resonó de pronto una voz conocida. Los enemigos se detuvieron al ver que los tres no estaban solos. Frente a ellos aparecieron 7 figuras con máscaras rojas. «Somos los vampiros rojos», declaró Hannah. «Miren lo que le hicieron a este pueblo pacífico. Por su culpa está destruido, y no lo permitiremos más». Diego, oculto bajo una de esas máscaras, observó los ojos de los viajeros. No se rendirían fácilmente. «¡Nos intentaron matar!», lloriqueó Minnie, corriendo hacia él y aferrándose a su pierna. Los demás vampiros se miraron entre sí, sorprendidos de ver a un padre viajando con su hija. Para ellos, ese hombre parecía blando. Diego acarició la cabeza de la pequeña, inclinándose hasta su altura. «Ya veo. No te preocupes. Nunca volverán a intentarlo». Se irguió, mirando a todos los viajeros alrededor. Uno apenas se movió 1 centímetro hacia adelante. Bastó con que Diego levantara la mano en forma de pistola. Una bala de sangre salió de su dedo, perforando la rodilla del enemigo y arrojándolo del tejado al suelo. La rapidez fue tal que todos quedaron paralizados, sin entender lo que acababa de suceder. Capítulo 1581. Controlar la propia fuerza. De todos los viajeros presentes, solo unos pocos alcanzaron a comprender lo que había ocurrido, o al menos a verlo. Para la mayoría, lo único que vieron fue a un vampiro enmascarado de rojo, con la mano extendida señalando el sitio donde uno de ellos había caído del tejado. Diego se mantenía unos pasos detrás de Hannah, que lideraba al grupo de vampiros. Ella no esperaba que él hiciera el primer movimiento, y no alcanzó a ver la bala de sangre salir de su dedo, solo los destrozos en la pierna del viajero. Al mirar la posición de su mano, dedujo lo ocurrido. Esa técnica tiene que ser la bala de sangre. ¿Cómo puede usarla? Huele como un vampiro normal, y nunca he visto una bala tan veloz, pensó Hannah. Los demás vampiros pensaron lo mismo. Aquel movimiento probaba que este recién llegado no era un vampiro cualquiera, y así entendían mejor por qué existía una recompensa tan alta sobre su cabeza. Aprovechando la tensión, Hannah volvió a hablar. «Como ven, no queremos hacerles daño. Esto es una advertencia. Si siguen causando problemas a este pueblo y persiguiendo a estas personas, nosotros intervendremos». El gesto de Diego había sembrado la duda. Algunos viajeros vacilaban, y la gente de las calles estaba confundida. Habían oído del grupo de vampiros rojos, pero nunca de que éstos mostraran preocupación por los inocentes. «No es tan raro», murmuró un vecino. «Oí que en uno de los grandes ataques de los Dampirs, los vampiros rojos ayudaron al corte de vampiros». «Sí, yo también escuché. Fue una de sus líderes, una vampira muy fuerte. Creyeron que pedirían tierras o algún favor a la corte, pero no pidieron nada y se marcharon». Al oír aquello, Diego sintió que, en efecto, había vampiros de buena voluntad dentro de los vampiros rojos. Necesitaba saber más sobre ese grupo. «Ese maldito zombi mató a nuestros hombres y los levantó de entre los muertos», vociferó un viajero. «Dijiste que no querías hacernos daño, pero ya hemos perdido demasiado». De repente, su rodilla explotó, haciéndolo desplomarse. Hannah se giró y vio al nuevo vampiro con la mano aún apuntando hacia él. «Dejemos algo claro», dijo Diego con frialdad. «Ustedes atacaron primero a nuestros vampiros. Vinieron con intención de matar. Si están dispuestos a matar, deben estar dispuestos a morir también. Ahora mismo, somos nosotros quienes les damos una oportunidad». Volvió a usar la bala de sangre. «Pero es arriesgado», pensó Hannah. «Creen que los intimidan con su fuerza, pero si solo puede usarla unas cuantas veces, es un farol». Lo que ella no sabía era que Diego ya no sufría las antiguas limitaciones.
Podría dispararlas tantas veces como quisiera. Elegía ese ataque porque era reconocible, algo que otros vampiros podían hacer. No quería mostrar más de lo necesario. Y, en el fondo, también necesitaba liberar su rabia. Habían atacado a quienes quería proteger. ¡Maldita sea, hijo de! Gritó una viajera. ¡Bang! Otro disparo. Cayó de rodillas, aullando de dolor. Quedaba claro que aquello era obra de un solo vampiro. Y si uno solo era capaz de eso, ¿qué podían hacer todos juntos? Muchos empezaron a dudar. ¿De qué servía el dinero si no vivirían para gastarlo? Bien, parece que nos entendemos, empezaba Hannah, cuando una nueva ofensiva llegó desde atrás. Dos de los vampiros rojos levantaron muros de sangre para resistir, pero chorros de agua a presión atravesaron las defensas. Lograron apartarse a tiempo, aunque ambos terminaron heridos en los brazos. ¡Es la facción Agua Fluida! ¡Otro grupo triple A! Gritó un viajero. La moral de sus enemigos volvió a alzarse. Cuanto más pasara el tiempo, más facciones y cazadores famosos acudirían atraídos por la recompensa. ¡Maldición! ¡Estos no son débiles!, gruñó uno de los vampiros, apretándose el brazo que no se regeneraba. Diego supo al instante que los ataques estaban reforzados con chi, debilitando la ventaja natural de los vampiros. ¿Por qué arriesgamos nuestras vidas por estos? Ni siquiera son miembros todavía, protestó otro. Dos nuevos chorros de agua se lanzaron contra ellos. Estaban perdidos, hasta que alguien los empujó al suelo justo a tiempo. El ataque pasó por encima de sus cabezas. Era Diego. Si luchan por la vida de quienes me importan, yo también los protegeré. Corrió hacia los miembros de Agua Fluida, 5 en total. Hannah, Jessica y los demás se quedaron enfrentando a los viajeros del frente, mientras Pedro custodiaba a Lucía y Minnie. Los chorros de agua eran veloces y constantes. Diego se desplazaba con pasos relámpago, esquivando por poco, retrocediendo cuando era necesario. ¡Qué molestia! Si tuviera mis sombras, esto sería sencillo. No obstante, se contuvo. No debía revelar demasiado frente a los demás vampiros. Al alcanzar al primero, le propinó una patada en el muslo. El hueso se pulverizó al instante. La pierna se dobló hacia adentro y terminó arrancada del cuerpo, volando y golpeando a otro viajero. ¡Rayos! Intenté contenerme. Sentí que usaba el segundo estadio del chi, pensé que lo resistiría. Otro enemigo descargó agua sobre él, pero Diego giró, se colocó detrás y le arrancó ambos brazos de cuajo con un solo movimiento. La sangre brotó como una fuente. Los espectadores, viajeros, civiles y vampiros por igual, miraron horrorizados. ¿Qué demonios? Estos deberían ser de rango triple A. ¿Por qué sus cuerpos son tan débiles?, pensó Diego, consciente de que había calculado mal su propia fuerza. ¡Bip! ¡Bip! El sonido de los relojes de los viajeros llenó la calle. Revisaron el mensaje, y el terror se dibujó en sus rostros. ¡Esperen! ¡Deténganse!, gritó uno, y pronto lo repitieron varios más. ¡Deténganse todos! ¡La recompensa! ¡La recompensa ha sido retirada! Capítulo 1582. Años. No entiendo nada de lo que estás haciendo, dijo el agente 4, frotándose la frente con las yemas de los dedos. Desde que Lorenzo Garcés mostró interés en esos vampiros, también se habían convertido en interés para el agente 4. Ambos estaban observando cómo se desarrollaban los acontecimientos en el pequeño pueblo. En esa época era imposible no tener dispositivos electrónicos que lo registraran todo. Relojes de pulsera, cámaras en restaurantes y edificios. Todo servía para monitorear. Ambos fueron testigos de lo ocurrido, y al final Lorenzo había decidido cancelar la recompensa. ¿Vas a explicarme?, insistió el agente. Normalmente te encanta hablar sin parar, así que me pregunto qué te tiene tan callado. Aunque lo provocaba, la verdad era que algo había sorprendido a Lorenzo hasta el punto de dejarlo sin palabras. Su mente procesaba a toda velocidad lo que acababa de ver. Al principio no lo relacioné porque no se parecen en nada, pero esa fuerza, esa velocidad, la curación y ese poder, si viaja con vampiros, todas las señales apuntan a que es un vorápido. Pero ese vorápido levantó a 4 muertos al mismo tiempo. Nunca vi nada parecido, ni siquiera entre ellos. El único que pudo hacerlo fue... ¿Será posible? ¿Podría ser él? El recuerdo lo golpeó. Pedro tenía también la habilidad de transformarse, de disfrazarse.
No reconozco a los que viajan con él, pero ¿será él? ¿Habrá regresado después de tanto tiempo? ¿Y por qué ahora? Tras desaparecer con la tumba durante tantos años, ¿por qué ahora? Nada tiene sentido, pero necesito averiguarlo. Lorenzo desvió la mirada y se encontró con los ojos fijos del agente 4. Algo serio pasa, ¿verdad? ¿Qué descubriste?, preguntó éste, acercándose. Nada, respondió Lorenzo, proyectando imágenes en la pantalla. En ellas se veían los destrozos en la ciudad y a los heridos huyendo. La ciudad quedó destruida por los viajeros. Jamás pensé que se comportarían como bestias por una recompensa. Creí que tendrían más sentido común. El caos fue más de lo que esperaba, así que decidí cancelar la recompensa mientras pienso en otra estrategia. El agente se quedó en silencio procesando sus palabras. Además, añadió Lorenzo, con su nivel de fuerza y la intervención de los vampiros rojos, quedó claro que esto era demasiado grande para que lo manejaran simples viajeros. ¿Tú, de entre todos, no lo habías previsto?, insistió el agente 4. Eso era lo que más preocupaba a Lorenzo. Ni él mismo se creía incapaz de prever algo así. Por eso agregó la última parte, como justificación. Pensé que tú, siendo más máquina que humano, no sentirías nada hacia los demás, replicó el agente. ¿Qué importa si una ciudad arde? Sabes bien que, si ellos obtienen el corazón rojo antes que nosotros, no será solo un pueblo el que se pierda, sino todo el mundo. Sacrificar unas pocas vidas para salvar a la mayoría. Golpeó con tanta fuerza la consola que la destrozó en pedazos, aunque sus nudillos permanecieron intactos. No destruyas mis cosas, respondió Lorenzo con calma. Si sigues así, vete. De inmediato, varias cápsulas en el laboratorio se abrieron y una docena de robots de combate AI emergieron, alineándose a su lado, con las manos alzadas y acumulando energía. Oh, primera vez que te veo actuar así. Pero, ¿de verdad crees que esos robots, incapaces de atrapar a los vampiros que persigues, podrán detenerme?, rugió el agente, con una vena latiendo en su frente. ¿De verdad crees que no guardaría para mí las mejores unidades con cristales de mayor nivel?, replicó Lorenzo. Y no están hechos del mismo material que los demás. Te lo repito, no quiero pelear, solo quiero que respetes mi equipo. El silencio reinó unos segundos. El agente 4 alternaba la mirada entre Lorenzo y los robots, calibrando si atacar o no. Siempre había querido medir la verdadera fuerza del líder de la familia Garcés. Pero al final bufó, girándose hacia la salida. Volveré para una actualización, gruñó, marchándose por el pasillo. Algo lo sacudió. Eso es seguro. Hay algo que él vio y yo no. ¿Serán esos vampiros? ¿Tendrán pistas del corazón rojo? Incluso si no, mientras Lorenzo esté interesado en ellos, yo también lo estaré. En el laboratorio, Lorenzo volvió a reproducir las grabaciones. Se centró en las escenas donde aparecía el supuesto Pedro, repitiéndolas una y otra vez. Cuanto más las veía, más convencido estaba. Era él. Los borápidos pueden vivir para siempre. Pero Pedro, si estabas vivo, ¿por qué aparecer ahora? ¿Pasó algo con Diego? ¿O lo encontraste? Retrocedió en las grabaciones hasta el hotel y observó a los compañeros que viajaban con él. ¿En quién confía tanto como para viajar a su lado? No puede ser él. Es imposible. Han pasado 10 años. Sus ojos se humedecieron al recordar lo sucedido una década después de aquello. Se apresuró a limpiarlos con la manga de su abrigo metálico. La puerta se abrió. «Oh, ¿tus ojos están rojos? Nunca te había visto así». Entró un joven alto y atractivo, de cabello rubio cortado de lado, con una sonrisa juguetona. ¿Qué le pasó al agente 4? Por un segundo pensé que le saldría vapor por las orejas. El muchacho miró la consola destrozada y suspiró. «Ya veo, rompió otra de tus máquinas. En realidad quiero pedirte un favor», dijo Lorenzo, serio. La sonrisa del joven se borró. «Quiero que tú y tu madre vayan a Marte a revisar algo por mí. No es un encargo oficial, solo un viaje personal». El chico asintió sin dudar, recuperando su sonrisa. «Claro, papá, lo que necesites». Capítulo 1583. Seguidor dedicado. Apenas escucharon lo que decían algunos de los viajeros sobre la recompensa, muchos decidieron dar un paso atrás. Los vampiros rojos sostenían sus heridas, sangrando por los cortes de la batalla. Estaba claro que esos viajeros no eran un grupo cualquiera,
porque los vampiros no eran débiles en absoluto, solo que no tenían la fuerza suficiente para enfrentarse a una facción así. ¡Es cierto! ¡Las recompensas han sido canceladas! ¿Cómo es posible?, gritó uno de los viajeros. Había un proceso estricto para que una recompensa se publicara. No cualquiera podía pedirlo. Primero debía registrarse y verificarse. Solo entonces podía hacerse oficial. En teoría, las recompensas eran solo para criminales fugitivos, aunque claro, con influencias y trucos, algunos lograban saltarse las reglas para colar venganzas personales. Pero quitar una recompensa era diferente. Solo se lograba si el objetivo era capturado, lo cual no era el caso entregando la mitad del dinero a la asociación de viajeros. Ese dinero no iba a los cazadores, sino a centros de salud, al mantenimiento de sedes y otros servicios. «¡Esto es una basura! Miembros de nuestra facción murieron», gritó otro, apretando con rabia el arma en sus manos. Mientras algunos servían de ira, otros empezaron a retirarse del lugar. Entre ellos, los de la facción Agua Fluida que acababa de llegar. Recogieron a sus heridos y se marcharon. «¿Qué hacen? ¿Después de lo que les hicieron, simplemente se van?», les gritó alguien. Uno de los miembros cargaba a aquel al que Diego le había arrancado los brazos. Diego observó con atención. Al acercar los miembros rotos al cuerpo y canalizar su chi, las células se unieron. No se curó del todo, pero la hemorragia se detuvo y algo de piel se reconectó. ¿Quieres que arriesguemos nuestras vidas cuando ya no hay recompensa? Eso es ridículo, dijo el hombre girándose junto al resto de su grupo. Y siendo sinceros, incluso si siguiera en pie la recompensa, haríamos lo mismo que ahora. Sus palabras, viniendo de una facción de alto rango, resonaron en muchos. Los que pensaban en vengarse entendieron que solo arriesgarían más de lo que ya habían perdido. La mayoría de los viajeros ni siquiera eran de ese pueblo. Viajaban constantemente de ciudad en ciudad, de planeta en planeta. Por eso mismo no les importaba en qué estado quedara el lugar. Solo unos pocos locales, que cazaban bestias ocasionalmente para ganarse la vida, se acercaron a disculparse. «Deberíamos irnos de aquí. Aunque ahora nos toleren, esa sensación no durará. Y, además, nunca planeamos quedarnos mucho tiempo», dijo Hannah. Los demás estuvieron de acuerdo, y pronto el grupo se puso en marcha, con Pedro acompañando a Diego y a los otros. Cuando dejaron atrás las calles destruidas, se adentraron en el bosque que conducía hacia la cueva. «¡Esperen!», exclamó uno de los vampiros rojos. El grupo se detuvo al instante, atentos a una posible amenaza. «No me importa que los demás nos sigan al campamento, pero ella es humana». El vampiro señaló a Lucía. «Los otros quieren unirse a los vampiros rojos, de acuerdo, pero una humana debe ser convertida si vamos a confiar en ella». El vampiro empezó a avanzar hacia ella. Nerviosa, Lucía llevó la mano a su lanza, pero no alcanzó a tomarla. Otra mano se cerró antes en el cuello del acusador. «Si la tocas, mueres», dijo Pedro, apretando con fuerza para que entendiera quién tenía la superioridad. Los demás, al ver a su compañero atrapado por un desconocido, levantaron su aura de sangre para atacar. «¡Basta!», tronó Diego. Los cuatro quedaron paralizados. No entendían por qué, hasta que vieron los ojos del nuevo vampiro brillando con un rojo hipnótico. «Si se atreven a tocarlo, haré que se maten entre ustedes mismos», advirtió con una calma furiosa. «¿No pueden moverse?», pensó Hannah. «¿Está usando el influjo y funciona así de fuerte? No es algo que un vampiro común pueda hacer. ¿Será un señor vampiro? Pero su olor, su aura, es como la de un vampiro normal. Sea lo que sea, será una gran ayuda para nuestro objetivo». «Tranquilos», añadió Hannah cruzándose de brazos. «Ella solo viene como apoyo. No vamos a nuestra base, vamos hacia la zona de la corte de vampiros. No hay razón para pelear. Si su nuevo amigo quiere traerla, que así sea. Llegado el momento se aclararán las reglas. Por ahora, cooperemos». Diego asintió. Pedro soltó al vampiro y volvió junto a las chicas, dispuesto a protegerlas si intentaban algo más. Con el incidente zanjado, continuaron hasta la cueva. Dentro, el grupo se dividió en dos. Jessica con los suyos por un lado, Hannah y los demás por otro. Para calmar tensiones, Diego se acercó a los heridos. Usó su chi para retirar restos incrustados en sus cuerpos y ayudarlos a regenerar.
¿Sabes usar chi? Preguntó Hannah, sorprendida. Era humano antes de ser convertido en vampiro. Aprendí chi entonces, y no lo he olvidado, respondió Diego. Fue una respuesta convincente para ella, pero no tanto para los que ya habían escuchado historias diferentes. ¿Mintió?, pensó Jessica. Dijo que era un original, y ahora dice que fue humano convertido. Quizá lo hace para despistarlos. Pero entonces, ¿cómo conoce realmente el chi? ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó uno de los vampiros rojos. He informado al otro grupo. Vendrán en unas horas. Cuando nos encontremos con Ticker, iremos juntos a la corte de vampiros. Si todo sale bien, nuestros nuevos reclutas vendrán después a la base de los rojos, explicó Hannah, sonriendo. —¿Ticker? Uno de los vampiros se sorprendió. ¿Él liderará? Si es así, tendremos problemas. Odia a los humanos aún más que la mayoría. ¿Por qué?, preguntó Diego de inmediato. Porque Ticker pertenece a la otra facción de vampiros rojos, los que tienen una visión más radical. Es lo que llamamos un seguidor dedicado, un rango superior al mío. Él tomará el mando. La palabra quedó resonando en la mente de Diego. Seguidor dedicado. ¿Será casualidad? Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego, un monstruo que aprendió a sentir.